representante. Saludos, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está? Profesor, muy buenas tardes, saludos, un placer estar Bueno, con usted hoy por acá, por esta vía. no igual, y un gusto conocerlo también por esta vía. Hemos estado por hacer contacto en las ponencias que usted da, pero bueno, también por cuestión de tiempo nos ha costado. Sí, Bueno, doctor, primero vamos a iniciar esta actividad de prevención de lesiones, que es algo con lo que estás trabajando, con lo que estás haciendo en fútbol formativo, pero yo creo que eso es para todos. Aquí entran también todos los deportes. Y lo importante de esto es, yo siempre hablo de una cuestión, doctor, cuando uno entrena, cuando uno hace procesos de metodología de trabajo, uno tiene que trabajar también en función de educación preventiva. sí, sí, ciertamente. Ante todo, bueno, un saludo a todas las personas que nos puedan estar acompañando. Me presento brevemente, soy traumatólogo, especialista en cirugía ortopédica reconstructiva de miembros inferiores. Por muchos años el fuerte de nuestra consulta fue la ortopedia infantil, pero hoy en día hemos notado con mucha preocupación que esas estadísticas de motivo de consulta han venido cambiando. Hoy en día el niño deportista ya es un atleta de alto rendimiento. Por lo tanto, estamos viendo lesiones que son muy diferentes a las que veíamos hace años atrás. Por eso, y por esa pasión al fútbol, por lo que nos ha unido como jugador, como representante, hemos empleado o hemos comenzado esto que hemos denominado Plan de Prevención de Lesiones, que es parte de lo que ha sido nuestro trabajo durante el año pasado, nuestras estadísticas, y de alguna manera es una forma también de retribuirle al fútbol todo lo que nos ha dado. Y eso tiene que ver también con el hecho de prevenir y preservar a nuestros niños. En fase formativa, el objetivo principal debe ser siempre el crecimiento, más que el ganar. Pero de alguna manera hemos notado que padres, profesores, instituciones quieren darle al fútbol esa alta competitividad, pero considerando solamente el entrenamiento. Y estamos dejando de lado factores tan importantes como el descanso, como la alimentación, y al punto que siempre tratamos de llegar es que si vamos a hacer alto rendimiento tiene que ser desde todo el punto de vista, no solamente de la cantidad de carga de trabajo, sino también de todo eso que debe acompañar al deportista. Claro. Bueno, hay dos cosas, dos temas ahí que para mí hay que saberlos tocar muy bien, ¿no? Para seguir, déjame saludar al profe Miguel Romero, entrenador de Caracas Fútbol Club, que está aquí con nosotros también, de alto nivel, excelente el profe, y bueno, todos los que se están incorporando. Yo ahí, profe, doctor, manejo con mucho cuidado ese término de alto rendimiento, sobre todo en el proceso formativo, porque eso tiende a confundir mucho, sobre todo al entrenador que no esté claro en el concepto de los objetivos que se quieran conseguir, ¿no? Hay una cuestión elemental que usted acaba de decir. Hay una instrucción de la forma de buscar ese rendimiento, porque uno tiene que estar muy claro cuáles son los objetivos que quiere conseguir en las diferentes etapas. No es lo mismo un objetivo de 6 a 8 años a uno de 10 a 12 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que si no manejamos bien ese término, a lo mejor le llega a algún entrenador esa forma, no, el alto rendimiento del jugador en etapas tempranas. Entonces ahí hay una equivocación que se puede llegar a formular mal por escuchar un concepto negativo. Entonces vamos a definir aquí, o usted le va a terminar de definir aquí, ese tipo de términos para que el entrenador conozca y más o menos oriente qué tipos de trabajo son los adecuados para unas diferentes edades. Sí, de alguna manera lo primero que tenemos que definir es el concepto de jugador en fase formativa. Y ese concepto, desde el punto de vista de lo que nosotros consideramos dentro de la medicina, es todo atleta que todavía tiene capacidad de crecimiento. El ser humano va a crecer desde que nace hasta un promedio de edad en el masculino de 15 a 16 años, en las hembras entre 14 y 15 años. Y lo que determina el crecimiento tiene que ver con la aparición de núcleos de crecimiento, que son zonas del hueso,
que nos van a permitir el crecimiento longitudinal. Pero superada estas edades, ya ese crecimiento cesa. Y lo que queda de ahí en adelante lo puedes lograr a través de hipertrofia muscular, de desarrollo muscular o de otro tipo de capacidades. Entonces, el objetivo de este taller, de este tipo de charlas, orientaciones que hemos venido dando a los profesores, es tratar de hacer más énfasis en que nuestros jugadores tienen que crecer más que el hecho de tratar de ganar. En esta fase, nosotros tenemos que lograr atletas que lleguen al máximo de su rendimiento, al máximo de su crecimiento y lo más importante, sin lesiones importantes o incapacitantes. Que ojo, este año pasado tuvimos hasta 5 o 6 lesiones que nosotros consideramos que tiene que ver con el hecho de la aparición del concepto de sobrecarga. El concepto de sobrecarga, cuando un atleta tiene una exigencia física por encima de la capacidad de adaptarse, termina generando síntomas, produciendo dolor, bajo rendimiento, y si no se toman las medidas en ese proceso inicial, terminamos con una lesión que puede ser severa. Y este año pasado, en nuestras estadísticas, tuvimos arrancamiento de tendón rotuliano en atletas de 13 años relacionadas con un núcleo de crecimiento que venía irritado de hace tiempo, con desplazamiento de la cabeza femoral, con un atleta considerado de alto rendimiento, pero que no tomó las medidas necesarias para frenar en el momento adecuado. Entonces, estamos viendo lesiones por sobrecarga, por exceso, y ese exceso tiene que ver con un concepto que tratamos nosotros de difundir, que es más no es mejor, mejor es mejor. Y probablemente muchos padres están cometiendo el error de llevar al niño de un sitio a otro, de sobrecargar las horas de entrenamiento sin tomar en consideración que para que eso pueda ocurrir hay que también tomar los cambios necesarios en cuanto al descanso y en cuanto a la alimentación. Sí, bueno, sí, perdón, doctor, dime. En cuanto a eso, parte de lo que hacemos en nuestro taller es hablar de un concepto que más adelante lo vamos a especificar un poco más, que es el concepto del doping biológico. O sea, cómo a través del mismo ejercicio mantener de alguna manera, de manera elevada, los niveles de testosterona y de hormona de crecimiento natural que existen en niveles muy altos durante esta fase de adolescencia. Claro. Entonces, aquí el mismo ejercicio, respetando periodos de recuperación y haciendo ejercicio de hipertrofia, podemos lograr mantener esos niveles altos, que nos van a producir recuperación más rápida y evidentemente también desarrollo de manera más adecuada. Bueno, a mí cuando me corresponde ir a dar las capacitaciones de entrenamiento, yo siempre les digo que hay 2 factores fundamentales que yo recomiendo, ¿no? Uno son los trabajos coordinativos, porque le va dando una especificidad de fuerza explosiva funcional con el propio peso corporal del niño, que está en una etapa donde trabaja la fuerza con su propio peso corporal, pero que esos trabajos coordinativos son espectaculares para ir desarrollando una estructura armónica. Y lo otro es, el otro complemento es que yo le digo que ya hoy en día todo jugador de 8, 9 años tiene que llegar media hora antes y realizar trabajos preventivos, que son trabajos de mantener tensiones musculares, de hacer ejercicio progresivo antes de entrar a la cancha, por lo menos que haga 30 minutos o 15 minutos de ese tipo de trabajo, que eso también es una manera de irle ganando calidad a ese tipo de entrenamiento. Sí, hoy en día me encuentro realizando un diplomado a través de la página oficial de la FIFA, que es un diplomado en medicina del fútbol. Y la FIFA busca de alguna manera tratar de unificar criterios. Cuando la FIFA establece que los médicos que hagan fútbol de alguna manera deberían tener ese tipo de diplomado, quiere de alguna manera transmitir cómo canalizar, cómo tratar de una misma manera las lesiones que se vienen presentando. Y eso permite hablar un solo lenguaje. De alguna manera, lo que yo pretendo con esto también es que si entendemos
el concepto sobre el cual nos lesionamos, evidentemente también podemos tomar las medidas necesarias para prevenir esas lesiones. Y la prevención de las lesiones tiene que ver con un hecho particular. Después que tú te lesionas la primera vez, todo lo que ocurre después de esa es responsabilidad del cuerpo médico, de los padres, que esa misma lesión nos vuelva a producir una recaída. Porque la primera lesión puede ocurrir hasta por un traumatismo. Un jugador en buenas condiciones, bien preparado, puede recibir un traumatismo, un golpe en un juego y lesionarse. Pero si ese jugador está mejor entrenado, más capacitado, sus capacidades para reparar y para recuperar van a ser más cortas, más rápidas, más eficientes. Pero la prevención se da cuando ocurre la primera lesión y tú entiendes que en el momento de lesionarte, teóricamente eras fuerte, pero con los procesos readaptativos posterior a la lesión, cuando te incorporas, pudiese incorporarte siendo más débil que cuando la primera vez. Ahí es donde vienen las responsabilidades de la prevención. Entonces, ¿cómo? Claro, en las 3 fracturas más frecuentes son, o sea, en fase de adolescencia, hasta los 14, 15 años, lo que más se fracturan los futbolistas son codo, antebrazo y clavícula. Vamos a analizar, en el fútbol formativo trabajamos los miembros inferiores, pero no dejamos un espacio de tiempo para fortalecer, trabajar el miembro superior. Nosotros, de manera eficiente, utilizamos las estadísticas y fractura superior. Lo más lo que hacer es incluir planes de trabajo para el tronco superior, para que nuestros huesos, nuestra musculatura de la parte superior sea más fuerte. Y de esa manera, y la estadística dice que la causa de la formación es el dolor, porque en el talón hay un núcleo de crecimiento, eso se llama enfermedad de Serber. Tenemos que identificar qué la produce, y la principal causa es la sobrecarga, porque ese núcleo de crecimiento del talón la tienen todos los niños, pero son los que estén en fase de sobrecarga que van a tener síntomas. En ese punto que se produce el síntoma, pudiéramos de alguna manera hacer algo muy práctico. Si el niño tiene dolor, no está en las condiciones para la partida. Y sin embargo, eso no quiere decir que tenga que tener reposo absoluto. Probablemente hay que desacelerar, bajar la carga del trabajo, hacer trabajo diferenciado y el niño se nos recupera. Al mismo tiempo que se mantiene en el alto rendimiento o en ese ritmo de trabajo que viene presentando. Pero si no tomamos las medidas, se va a agravar, se va a convertir en una lesión crónica y posteriormente el periodo de ausencia deportiva tiene que obligatoriamente ser más largo. No, bueno, es que prácticamente eso es una orientación que tiene que estar trabajando el entrenador, llevar muy bien la carga de trabajo, los tiempos de recuperación, cuáles son los trabajos puntuales que tiene que desarrollar, porque eso es una de las cosas que yo siempre le digo al entrenador de fútbol, en esos casos en proceso formativo, tiene que estar muy bien planificado, porque eso es otra cuestión, que en la mayoría de los casos no se planifica, no se lleva el entrenamiento ya bien dosificado a la cancha, y lo otro es que muchas veces hacen trabajos que son de una sobrecarga negativa para el cuerpo. Por ejemplo, empiezan haciendo 10 minutos de carrera continua para entrar después a espacio reducido, que eso es totalmente contraproducente y contaminante desde el punto de vista fisiológico. Y lo otro es querer, como usted dijo, por hacer más, creer que están haciendo, aportando mejor calidad y totalmente negativo en ese sentido. Claro, profe, nosotros hemos notado que la principal causa de sobrecarga tiene que ver con la actividad física que se hace extracancha. Y esto es un común denominador. El atleta llega a las 2 de la tarde al entrenamiento. El entrenamiento termina a las 4, pero muchos de estos chamos se quedan de las 4 hasta las 6 o hasta las 8 de la noche pateando pelota, jugando al frente del sitio del entrenamiento, y probablemente esa carga, ese tiempo de trabajo no está medido. A veces no está
considerado dentro del trabajo del profesor. Claro. Y que no es responsabilidad del profesor, es responsabilidad del representante y del jugador no entender que la mayoría de las lesiones vienen por sobrecarga en esa situación. Entonces, el jugador también tiene que aprender a entender que si el entrenamiento terminó, el jugador tiene que llegar a casa y descansar. Si no hay descanso, no va a haber adaptación, no se va a asimilar el trabajo que se realizó en el entrenamiento. De alguna manera, si nosotros hacemos un trabajo en el entrenamiento, lo que tenemos que esperar desde el punto de vista fisiológico es que se generen cambios en el cuerpo para que ese entrenamiento sea efectivo. Pero si el atleta termina el entrenamiento y sigue gastando energía, probablemente no quede una reserva de energía suficiente para formar músculo, para generar fuerza, para generar potencia. Porque la fuerza y la potencia no tienen obligatoriamente solo con el ejercicio, tienen que ver con el descanso y con la alimentación. Lo que pasa es que ese es un contexto que pasa en todas partes del mundo, no solamente pasa en Venezuela, pasa en todas partes del mundo. ¿Por qué? Sobre todo en países que están en vía de desarrollo, ¿no? En el caso yo he escuchado muchos entrenadores amigos que están en Chile, en Brasil, en Argentina, que bueno, cuando los jugadores no están bien controlados, en ese sentido, pues, yo hablo de ese contexto, es cuando no tiene un buen régimen nutricional, que ya ahí viene una deficiencia enorme, porque eso provoca también lesiones, también el tipo de cancha que entrena, si es cancha de tierra, si es cancha de grama, también la hora que se entrena, porque hay entrenamientos que son a las 2 de la tarde en Maracaibo, por ejemplo en nuestro clima, que es con temperaturas altas y el jugador pasa por mucha deshidratación. Yo te hablo de ese proceso de supercompensación que muchas veces no se da. Entonces hay una serie de factores que hay que revisar para tratar de tenerlos en cuenta y por lo menos saber cuáles de esos factores pueden ser negativos para ese desarrollo del jugador. Sí, dentro del moderno, un gran conocedor de eso, profe, la estratificación del trabajo que se va a realizar, bien sea en macrociclos o microciclos, está diseñado principalmente para permitir la recuperación, porque a nivel profesional, las ligas de más alto rendimiento no están dando tiempo para el entrenamiento. Se juega el domingo y prácticamente el miércoles vuelves a jugar. Entonces, desde domingo a miércoles no tienes tiempo para entrenar, tienes solamente tiempo para recuperar. Entonces, dentro de todos esos detalles que estamos viendo en nuestro fútbol formativo, es que termina un torneo y a los 3 días está comenzando el otro. Entonces, no estás dando tiempo para que de alguna manera puedas preparar o hacer una pretemporada, para que puedas acondicionar al jugador, para que te pueda después tolerar un torneo como el fútbol, claro, que fue demasiado exigente y que lo único que generó fue lesiones, porque fue demasiado exigente. Eran muchos juegos en poco tiempo, con chamos que tenían que levantarse a las 4 de la mañana para jugar a las 12, para llegar a las 11, para el día siguiente jugar el Estadal aquí en la ciudad de Barquisimeto. Entonces, el jugador está fatigado, el jugador está no recuperado y no vas a ver rendimiento. Si el jugador no tiene 48 horas de una partida que dura 40 minutos en ambos tiempos, evidentemente no puedes pretender tener buen rendimiento físico. Puedes cumplir con tu meta calendario, pero no cumples con el objetivo, que es alto rendimiento deportivo y, lo más importante, crecimiento. Porque el niño, cuando entra en una fase de fatiga, sencillo, deja de crecer. Nosotros hemos tenido aquí en nuestra unidad de consulta pacientes que se fracturan. Son jugadores de fútbol, adolescentes. Le ponemos un yeso, supongamos que es el tratamiento. Ese yeso amerita de 3 a 4 semanas de inmovilización. Y muchos padres se han dado cuenta como en esas 4 semanas de reposo, el niño logró más crecimiento en longitudinal que el que pudo haber logrado en los meses de todo el año. Y es sencillo. Pasó 4 meses descansando después de tanto estímulo. Y ojo, no quiero decir con esto que es que tenemos que bajar la carga obligatoriamente, pero sí tenemos que regularla.
Y regular la carga para evitar lesiones por sobrecarga empieza por el ente que dirige o organiza el calendario. Porque es necesario que tengan días de descanso entre un día y otro. Si un niño juega el sábado y el domingo juega un doble juego, no podemos pretender que el domingo va a tener alto rendimiento. No hay tiempo para recuperarse. Entonces, esos son parte del objetivo que nosotros pretendemos también con nuestro plan de prevención de lesiones. Al hacerse del conocimiento necesario de las razones por las cuales se están lesionando, tener también una evidencia científica que pueda demostrar que es necesario distanciar los torneos, permitir los periodos de pretemporada y permitir que entre una sección de juego y otra exista por lo menos un descanso suficientemente necesario. Bueno, hay una situación que siempre se ha presentado con ese tema, porque normalmente cuando ya se va a los torneos, por medida económica, no se puede hacer ese tipo de pausas, ¿no? Tan largas. Por ejemplo, se juega un torneo que existe en Valencia, el torneo infantil B, el infantil sub-14, sub-15, y hay unas finales de ciencia de la asociación o algo, y hay 4 equipos y se juega todos los días. Se juega lunes, martes y miércoles por motivos económicos, porque no puede existir un día intermedio. Entonces, bueno, ¿a qué se recurre eso? Bueno, entonces tienen que recurrirse a una buena alimentación, a una buena crioterapia, a un buen descanso, a que exista masaje, por eso que yo siempre les recomiendo a los equipos que van así, a ese tipo de torneos, que es muy importante llevarse un buen fisioterapeuta, un traumatólogo, un médico, de manera que en esas pausas de recuperación, ahí es donde está el secreto de poder sacarle el mayor provecho al jugador para que tenga rendimiento. Sí, de alguna manera el fútbol formativo que tenemos hoy en día es totalmente diferente a la de hace 20 años atrás. Y es impresionante cómo se estimula al niño a que probablemente pueda hacer una carrera deportiva. Nosotros lo notamos en el hecho de que a veces cuando tenemos niños con lesiones por sobrecarga, lo primero que hacemos es evaluar la carga de trabajo durante la semana. Y empiezas a notar cómo un niño de 13 años ya está asistiendo el lunes al entrenamiento y en la tarde va al gimnasio. El día martes va al entrenamiento y va al personalizado. El día miércoles va al entrenamiento y en la tarde va al atletismo. El día jueves tiene educación física, entrenamiento y vuelve al personalizado. O sea, tienes una carga de trabajo en una semana extremadamente volumétrica en cuanto a lo que es la carga de trabajo. Claro. Entonces, no le estás permitiendo al niño generar los cambios necesarios para adaptarse y terminas lesionándolo. No es lo que puede hacer, pero para llegar a ese ritmo de trabajo de 2 o 3 sesiones, tienes que tener una alimentación lo suficientemente adecuada. De manera práctica, muchos de los atletas que han entrado a nosotros al plan de readaptación deportiva por una lesión o que han estado en nuestra unidad de terapia, de alguna manera se les exige que el consumo de proteínas sea muy elevado, porque la proteína es lo que te va a formar el músculo. El estímulo lo haces con el ejercicio, pero el músculo lo vas a formar cuando consumas los nutrientes necesarios para que ese músculo se forme. Ahora, si consumes lo necesario, entrenas lo necesario, todavía te está faltando el descanso. Y ojo, claro, el fundamento por el cual nosotros hacemos más énfasis en el descanso que en la alimentación y el ejercicio en ese mismo orden es el hecho de que la hormona de crecimiento, que es natural, es gratuita y está en niveles muy altos en la fase de adolescencia, te hace en el día un comportamiento cíclico. Eso quiere decir que después de las 5 de la tarde los niveles de hormona de crecimiento son muy altos, pero a las 6 de la mañana los niveles bajan. Quiere decir que si tú en la noche estás durmiendo y tienes hormona de crecimiento alta, tu cuerpo utiliza todo el recurso para construir músculo, para construir hueso. Pero si estás en un partido, en una caimanera o jugando frente a tu casa hasta las 12 de la noche, estás perdiendo desde las 8 de la noche hasta las 12 de aportar esa hormona de crecimiento al máximo rendimiento. Entonces, claro, saber utilizar la hormona que ya tenemos probablemente sea la solución para ganar más tamaño
y más peso. De manera práctica, muchos profesores pueden notar que dentro de su equipo de trabajo, su grupo de trabajo, dentro de sus jugadores, va a haber uno o dos que al pasar del tiempo no te están ganando tamaño. Son buenos, son ágiles, pero no tienen volumen, no crecen. Y muchas veces tiene que ver con que el exceso, la sobrecarga, no les ha permitido aprovechar de manera adecuada los estímulos que ya hicieron, pero que no va a responder hasta que no bajen la carga, hasta que no suministres también la cantidad de proteínas necesaria. Y es cierto, o peor dicho, no es cierto que un niño necesita suplementarse. Con que tenga una buena alimentación es suficiente. La suplementación, el uso de la creatina o de la proteína externa, la podemos dejar para un jugador profesional. Pero para el adolescente o para el niño en fase de formación no es necesaria. Okay. No, y lo otro es que muchos entrenadores, en ese caso que hacen el personalizado, tienen ejercicios que nosotros lo llamamos los descontextualizados. Quiere decir que se alejan de la especificidad funcional del fútbol y de repente hacen sentadillas, que no es que sean malos, no, sino que de repente es una carga adicional que es contraproducente para el movimiento de cancha de ese jugador. O hacen sobrecarga con X trabajos, sentadillas, trabajos pliométricos, bueno, todo ese tipo de trabajo que después va a repercutir en lesiones en el jugador. Ese es uno. Y el otro es el factor emocional, que yo a muchos padres le he dicho, o sea, llega un momento en que el niño, estando en la mañana, en la tarde, en la mañana, en la tarde, con diferentes cargas de trabajo, también recordar que es un ser humano y que necesita también vivir sus etapas también como cualquier persona. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces el niño pierde la parte emocional de disfrutar de su deporte, en este caso del fútbol, porque prácticamente lo están obligando a sesiones de entrenamiento que lo sobrecargan en ese sentido. Claro, claro. Por eso es que cuando el profesor de categorías menores establece su ciclo de trabajo durante una semana, tiene que tomar en consideración en lo que el atleta hace por fuera. Es difícil medir la carga de trabajo cuando el niño sale del entrenamiento y se queda jugando o pateando pelotas, por decir algo. Pero sí tiene que medir la carga que hace en la educación física del colegio. O el padre está en la obligación de notificar al profesor que el niño está en un personalizado para que el profesor también pueda medir la carga. Porque si el día lunes o el martes el profesor decide hacer un trabajo de hipertrofia, donde va a trabajar con cargas de peso grande, probablemente si viene ya de un trabajo previo o va a un trabajo previo, no va a lograr los objetivos, no va a lograr los resultados, porque claro, va a sobrecargar e incluso lo puede lesionar. Y esa parte es importantísima porque el control de carga tiene que ver con prevención de lesiones por sobrecarga. Está bien, está bien. Lo otro es, en ese sentido, es tratar de que el entrenador siga teniendo esa buena relación, esa buena comunicación con el padre, con la academia, con los trabajos que está realizando para tratar de disminuir ese tipo de lesión. ¿Cuál es la lesión más común con que le está llegando a los jugadores? La causa, el motivo de consulta más frecuente es el dolor en el talón. El dolor en el talón tiene que ver con algo que se llama enfermedad de Serber. Y la enfermedad de Serber es que a nivel del talón, el calcáneo, que es donde apoyamos el hueso al caminar, el núcleo de crecimiento se irrita. O sea, existe una irritación del núcleo de crecimiento por la mecánica natural del fútbol de traumatismo repetitivo. La segunda causa de consulta más frecuente es el dolor en la rodilla, pero ubicado en la cara anterior, exactamente donde termina el tendón rotuliano. Ahí existe otro núcleo de crecimiento que tiende a irritarse con mayor frecuencia. Esas son las dos causas de consulta más frecuentes. Ahora, si hablamos de fractura, ya mencionamos que las tres fracturas más frecuentes son codo, antebrazo y clavícula. Y si hablamos de lesiones musculares, que en el adolescente son menos frecuentes, tenemos la lesión de los isquiotibiales, lesión de aductores y la lesión del recto anterior del cuádriceps. En el adolescente, por lo general, la lesión no se produce per se en el músculo,
porque en el adolescente el músculo tiende a ser muy elástico y tiende a no romperse con facilidad, pero sí el mismo músculo tiende a romperse en su inserción, en el sitio donde el tendón entra al hueso, porque por lo general todas esas estructuras tienen que ver con un hueso que tiene núcleo de crecimiento. Y el núcleo de crecimiento, para resumirlo de manera muy práctica, es la zona más débil del hueso de un niño que está creciendo. Claro. Entonces, de esa manera, las lesiones en el futbolista de formación son diferentes a las lesiones del futbolista profesional o adulto. Mira, doctor, para información de lo que van a escuchar después de la charla, o lo que están escuchando directamente, ¿dónde está la clínica ubicada? Nosotros nos encontramos en la ciudad de Barquisimeto, en la avenida Los Leones, centro comercial Milenio. En nuestra unidad clínica tenemos consulta, tenemos estudios, hacemos ecosolografía, manejo del dolor y tenemos una unidad de readaptación deportiva. Trabajamos tanto con terapia física como con alto rendimiento. De alguna manera o de manera muy práctica, parte del concepto de lo que manejamos en la rehabilitación y la recuperación es el concepto de tratar de dominar dos factores, fuerza y tiempo. Pongo un ejemplo. Karim Benzema se lesionó 2 semanas antes del inicio del Mundial. Y Karim Benzema fue el mejor jugador del 2022. Karim Benzema no jugó el Mundial por una sola razón. No tenía tiempo para recuperarse. Porque a pesar de que Karim Benzema tenía todos los recursos disponibles, tenía todo el acceso a la medicina moderna que existe, no tenía tiempo. Y en algo que no se compra en el deporte y en la medicina es el tiempo. Sencillamente, Karim Benzema necesitaba de 4 a 6 semanas para recuperarse. Entonces los tiempos no le daban. Los deportistas, y sobre todo los que quieren hacer alto rendimiento o profesionalismo, tienen que entender que una vez que están lesionados, tienen que saber respetar de manera adecuada los tiempos para recuperarse. Porque cuando un chico va a la consulta y se le indica un analgésico o un antiinflamatorio, lo único que está haciendo es quitar el dolor, controlar la inflamación. Y eso no quiere decir que sus fibras se han reparado, que su estructura ósea está en las mejores condiciones. Entonces, es un error común ir al médico, recibir analgésico y volver a la partida. Porque el niño pudiese mantenerse entrenando, haciendo trabajo diferenciado, trabajo lineal, isométrico, cualquier otro tipo de actividad para mantener sus condiciones, pero es muy diferente, es totalmente diferente incorporarse a la partida. Entonces, con tiempo es lo que realmente nos hace sanar. Y muchas de las terapias tienen que ver con el hecho de cómo controlar la carga y controlar el tiempo para la incorporación se dé en el momento adecuado. Tomando en consideración también que una vez que nos lesionamos, teóricamente somos más débiles que cuando sufrimos la lesión, por el periodo obligatorio de reposo. Entonces, el atleta, una vez que se lesiona, tiene que pensar que tiene que respetar el tiempo de recuperación más el tiempo de fortalecimiento. Y ahí es donde viene la prevención. Si lo dejamos en tiempo, fallamos. Y que el entrenador tiene que saber eso, el tiempo bueno, eso lo maneja mucho cuando uno está en el profesional, cómo va integrando progresivamente al jugador. Inclusive el mismo médico le dice a uno, le recomienda, no haga más de 45 minutos, no haga más de 35 minutos, y en los entrenamientos se va llevando progresivamente también, hace nada más 35, 40 minutos de la carga de 80 minutos o 90 minutos que puede tener un entrenamiento, hace nada más 30 minutos. Y eso se lleva de la mano junto con el cuerpo médico. Sí, de alguna manera es completamente cierto. Nosotros este año pasado tuvimos la bonita experiencia de conformar el cuerpo médico de Academia Rey en segunda división y tuvimos la oportunidad de participar también con Madeira Club Femenino en primera división y notamos muchas cosas que enriquecen mucho lo que hacemos hoy en día. Primero, dentro de nuestras estadísticas nos dimos cuenta de que muchas de las lesiones, tanto en masculino como en femenino, tuvieron que ver con el hecho de no tener una pretemporada adecuada. Si nos ponemos a analizar el calendario de ambos torneos, el inicio fue vertiginoso. O sea,
no había un inicio de temporada en segunda división establecido con tiempo predeterminado. Sí. De la noche dijeron, empezamos el domingo. Eso pasó. Muchos de los equipos no habían hecho pretemporada. Entonces, te encuentras después de la jornada 5 o 6 que empieza a haber un aumento de la cantidad de lesionados. Una poca adaptación. Entonces, sobre la marcha del torneo, tienes que ir generando cambios para hacer trabajo de la parte técnica y trabajo de la parte adaptativa que tenías que haber hecho al principio. Entonces, claro. ¿en qué se traduce? En que se te lesionan los jugadores. Y a ese nivel, tú no tienes una línea mayor a 20, 25 jugadores. Entonces, en mitad de temporada, te estás dando cuenta que te estás quedando sin jugadores. Obligas, de alguna manera, también al cuerpo médico a tratar, ojo, a tratar solamente de acelerar los procesos. Y en fútbol profesional, tú no basas el tratamiento, repito, en el analgésico antiinflamatorio. Y mucho menos aquella palabra de la infiltración. Claro. Infiltrar es igual a lesionar más. En fútbol de alto rendimiento no puede existir la palabra infiltración, porque ni siquiera se lo hicieron a Karim Benzema para que jugara aunque sea un juego. No podemos considerar que sin respetar los tiempos podamos tener el rendimiento necesario. Obligatoriamente, fases de un macro ciclo de trabajo tienen que ser respetadas. Pretemporada, temporada y fase de desarrollo. No, es que el ser humano necesita de adaptación, como todo. Como todo. Y es una adaptación específica, no una adaptación generalizada como hacía antes, no. Una adaptación situacional y específica que es lo importante. Y pasó muchas veces por eso. El mejor ejemplo, doctor, es la pandemia. Cuando empezó, después el torneo de pospandemia, en Alemania, que fue el primer país que comenzó el torneo, se registraron más de 80 lesionados el primer partido entre primera y segunda división. Y la mayoría con lesión del posterior, en isquiotibial. Entonces, ¿por qué? Porque muchos jugadores no habían empezado a hacer trabajo específico, funcionales de fútbol, sino más trabajos analíticos, diferenciados, y cuando se incorporaron, inmediatamente empezaron las lesiones. Yo siempre hablo con muchos médicos, amigos, fisioterapeutas, me hablan de ese caso de la pospandemia y me dicen, ese fue el mejor ejemplo. Pero muy bueno lo que estamos tocando. Bueno, doctor, yo creo que agregar, no sé si quiere hacer una recomendación a los entrenadores, a los que me están escuchando, a los que van a escuchar esto después en el canal de YouTube, que va a quedar ahí grabado, pero una recomendación para los entrenadores, sobre todo en los procesos formativos. Sí, creo que tenemos que generar los cambios necesarios para que nuestros jóvenes, nuestros futuros futbolistas profesionales, lleguen en las mejores condiciones posibles. En resumida cuenta, lo más necesario o lo más importante debe ser permitir el crecimiento, permitir el desarrollo. La competitividad es importante, sin duda alguna, pero no es lo fundamental en el fútbol formativo. Que se nos lesione un jugador a los 14 años y que eso impida que su carrera pueda avanzar es algo que debamos considerar como extremadamente grave y no podemos permitirlo. Y más aún, si la mayoría de las lesiones vienen por sobrecarga. Porque la sobrecarga es prevenible, es evitable, pero tenemos que saber entenderla. Tenemos que saber manejar las cargas de trabajo y llevarnos el concepto de que los niños no son adultos chiquitos. Tienen características diferentes. Por eso tenemos que adaptarnos a esas diferencias. Profe, parte, un placer y como siempre agradecido. No, por favor, la información fue muy útil y de verdad que es un tema bien delicado. Antes de pedirme, doctor, está también acá en el Instagram Leo Jiménez, que fue, bueno, uno de los mejores volantes 5 referentes de nuestra selección. Saludos, Leo, un abrazo. De verdad que un jugador extraordinario, aprendí mucho viéndolo jugar. Lástima que no lo pude tener como entrenador, pero aprendí mucho viéndolo jugar y lo pude tener en algunos momentos que donde el doctor Richard me invitó a los módulos de selección, pero una calidad enorme. Un abrazo a Leo Jiménez, que nos está escuchando desde Estados Unidos. No, doctor, de verdad que es un tema muy, muy importante en esto. Ojalá y sigas con esta charla, sigas con estos seminarios. Vamos a tratar de que cuando me inviten a mí a algún congreso, a algún seminario, invitarte y que estés en la disposición para poder asistir, para que sigas tocando este tema, porque de verdad que es muy útil y que pasa por alto en estos procesos de formación así a la ligera. Y no, yo siempre lo he tenido muy en cuenta,
porque va de la mano de la calidad y la salud que pueda tener un jugador a futuro. Sí, por eso se llama plan de prevención, profe. Nuestro objetivo es generar cambios. Te pongo un último ejemplo para terminar. Todos mis hijos están en todas las categorías de fútbol formativo y he visto mucha preocupación como a nivel del sub 7, sub 6, el primer balón que se patea va directo al arco. O sea, el juego comienza con un tiro al arco. Claro. Te voy a explicar te voy a dar una sola razón. Nosotros el año pasado tuvimos hasta 3 jugadores que terminaron en quirófano porque tuvieron abulsión o arrancamiento del recto anterior. La única forma de que te puedas arrancar ese tendón a una edad tan pronta es que tengas una sobrecarga muy grande. Imagínate patear en un partido 80 veces. Claro. La razón, el mismo niño que es el que patea mejor de todos, saca de meta, patea el tiro libre, patea el córner, juega en la mañana, juega en la tarde y después al día siguiente doble y triple turno. Cuando llega el quinto partido, se arranca. Entonces tienes una lesión muy severa. Entonces, parte de lo que estamos haciendo es utilizar el conocimiento médico, científico, en las instituciones que protegen nuestro fútbol sobre el cearense. Entonces, esta charla que hasta ahora hemos alcanzado ya 14, esperamos que queda la invitación abierta al resto de las academias de nuestra ciudad de Barquisimeto que todavía no se han incorporado. Hasta ahora lo hemos estado todos los días jueves en nuestra institución. Bien, bien. Bueno, gracias, doctor. Gracias por el tiempo, de verdad que muy bueno. Seguimos sumándole a esto del proceso formativo y bueno, cualquier cosa, voy a dejar en el Instagram también la dirección de la clínica, su teléfono para que tengan todos en contacto ahí los que quieran llegar hasta allá. Y de verdad agradecido por este tema tan interesante que yo sé que muchos de los que están acá lo aprovecharon. Un placer, profesor. Gracias, no, gracias. Gracias a ti, un placer.